para hablar de una encíclica de Francisco, que de alguna manera, fijaros en lo que él plantea, de lo que nos llega de la encíclica, que es la línea verde, digamos, ¿no?, de la vida, de la sociedad, incluso de la acción pastoral de la Iglesia, y que Francisco intenta tanto en ese texto como luego en los diversos comentarios o sus propias acciones, ¿no?, en no hacernos caer en la cuenta sobre todo de la integralidad, al igual que me imagino que los equipos de pastoral en un centro como este estáis permanentemente tratando de hacer ver que eso que llamamos la pastoral en realidad es algo que atraviesa, que abraza, que fundamenta, que es el horizonte de lo que queremos vivir, no tanto por las actividades de los que estamos, ¿no?, sino porque de alguna forma, cuando hablamos de pastoral, ya sea de visita pastoral, ya sea de los equipos de pastoral, ya sea de la acción pastoral, lo que de alguna manera, intuyo, queremos hacer presente es la vida del pastor, la presencia del pastor mesiánico, de ese pastor sorprendente que nos lleva a donde hay pastos y donde hay fuentes. Ese pastor sorprendente que además tiene una capacidad inédita, que es atravesar el valle de tinieblas. Eso solo lo puede hacer el pastor mesiánico y de alguna manera acercar una presencia que ayude a encontrar fuentes de agua fresca ante tanta sed, que ayude a encontrar pastos que no solamente son de alimentos físicos, ¿no?, sino que tantas veces son de alimentos afectivos, de alimento de ternura, de alimento de misericordia, de alimento, en definitiva, de compañía. Y sobre todo, que como quiera, que en cualquier lugar, en cualquier sitio, pero donde de alguna manera se está tocando con las manos más la fragilidad, puede haber a veces experiencias de tinieblas, en cualquiera de los que estamos o estáis presentes en esta aventura, ya sean las personas que acuden al centro, como eso que ahora tendemos a llamar usuarios y que yo no acabo de acostumbrarme, ¿no? Es una palabra que la oigo en Cáritas, que la oigo aquí, pero bueno, os tengo que decir como un eco, se lo digo también a los de Cáritas, que bueno, bien, nos entendemos. Pero suena frío, ¿verdad? Sí, me suena, no sé si frío, me suena extraño. Comercial, dice Donna. Sí. Y las familias, me decíais que están aquí miembros de las familias, pero también los que trabajáis, los que acompañáis, ¿no? Hay tinieblas. Y hablando de tinieblas, comienzo con la propuesta. Yo creo que lo que Francisco nos está ofreciendo, bueno, por resumirlo, ahora no quiero referirme a nada más de Francisco que a los que han sido sus documentos más solemnes. Un documento que hay que volver a citar, que es Lumen Fidei, que con aquello de que le escribió Benedicto, parece que no es de Francisco, pero es que es de Francisco. Es que lo firmó él. Y además yo cada vez estoy más convencido de que intervino más de lo que pensamos en ese papel. Luego tenemos Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia. Dos de los textos son encíclicas, Laudato Si lo es, y otros dos textos son exhortaciones apostólicas post-sinodales. Después de un sínodo, así como en en Evangelii Gaudium, Francisco tuvo menos en cuenta el sínodo, escribió más él su programa, y en ese sentido Evangelii Gaudium enlaza mucho con Laudato Si. En Amoris Laetitia, Francisco sí que ha tenido mucho en cuenta los dos sínodos referidos sobre la familia. Pero en estos 4 documentos, de alguna forma, se nos ofrece un marco, que es al que yo me voy a querer referir, por supuesto, haciendo un comentario solo a Laudato Si, que es, me parece a mí, mucho más que una encíclica sobre ecología, que es mucho más que una encíclica para iluminar un día de,
el día de los árboles floridos o de los patos salvajes, que es algo más que el plantearnos una cuestión solo del medio ambiente, de la contaminación y de las preocupaciones que podemos tener ante el cambio climático. Aunque, por supuesto, en el ver de la encíclica Francisco lo plantea. Pero os hago esa referencia global a sus textos. Francisco yo creo que es muy consciente de este gran cambio de época que vivimos. Claro, cuando decimos cambio de época no podemos pensar solo en Donald Trump, en lo que está pasando en esta semana. Cuando hablamos de cambio de época, estamos hablando de esta gran transición que es el paso del mundo moderno. Esta gran transición, que como las grandes transiciones, solo se puede medir en décadas, casi en centurias. Lo que pasa es que nosotros, con el dominio que tenemos de los tiempos y los espacios hoy, nos parece que todo puede ser controlable, que todo puede ser, bueno, pues programable. Nosotros que hacemos tantas programaciones. Pero en realidad somos habitantes de un planeta que tiene milenios. Y somos peregrinos en una historia que se puede contar por miles de años. Es verdad, nosotros luego tenemos que poner alma, vida y corazón en el hoy de cada rostro, en las situaciones concretas. Pero en una mañana como esta, que queréis dedicar a un tiempo formativo y a lo que puede aportarnos una encíclica, sin destriparla paso a paso, pero sí queriendo acoger este gran marco de referencia, os diría esto, ¿no? Estamos en esta gran transición, en este gran cambio de época. Y en este gran cambio de época, Francisco nos dice, la fe puede ser luminosa de nuevo. Sobre todo cuando lo que está gestando la gran transición, las luces, el iluminismo, la ilustración que grita libertad, igualdad, fraternidad era la tercera, ¿verdad? Pero se olvidó en las peleas entre libertad e igualdad. Y al olvidarse la fraternidad se ha puesto en sombra al Padre. Y se ha introducido una sospecha. No. La fe no es luminosa. La fe puede pertenecer, la fe o las fees o las religiones, a lo mejor pertenecen al mundo oscuro que es preciso dejar detrás. Luego, hete aquí que las espiritualidades, las religiones, las creencias no son tan fáciles de echar fuera. Y cuando aparece que las has echado por la puerta, resulta que como en aquellos viejos dibujos animados, el gato entra por la ventana. Lo que pasa es que a veces entra salvaje. La fe puede iluminar, puede ayudarnos en el discernimiento, una de las palabras claves de Francisco, en esta gran transición. ¿Qué podremos aportar los creyentes, los que creemos que la fe es luminosa? ¿Qué podrá aportar? ¿Cómo podremos colaborar con nuestros conciudadanos que también buscan a la hora de discernir en esta gran transición? Ahí hay una pista. Desde esa iluminación de la fe, Francisco dice, chicos, poned la mirada en lo esencial. En lo esencial. Creemos en Dios. Un Dios que es comunión. Un Dios que en su comunión asombrosa nos ha mostrado que sus entrañas son misericordia.
un Dios comunión con entrañas de misericordia que se ha acercado a nosotros, que ha tomado nuestra propia carne, nuestra propia fragilidad, nuestra propia muerte. Y que su vida y su amor, precisamente porque tocan lo que podríamos llamar nuestras miserias, misericordia et mísera, escribe Francisco después de acabar el año de la misericordia, nos hace tener una experiencia, la alegría. La alegría. Y así, con la alegría en el corazón, los ojos parecen iluminarse más y las manos abrirse. Y podemos discernir. En Evangelii Gaudium, cuando el Papa plantea a la Iglesia una conversión misionera para la salida a anunciar lo esencial, la misericordia, que provoca la alegría. El querigma dice en el capítulo 4 de Evangelii Gaudium, el querigma tiene una dimensión social. Una dimensión social. Que no es como un añadido del querigma o al querigma, sino que si el querigma parte del anuncio de un Dios que es comunión, que viene a tocar a la persona herida, frágil, y la persona no se puede comprender sin su dimensión relacional. Y una dimensión relacional que precisamente para pervivir en el tiempo, porque las relaciones además van entretejiéndose, tanto en el entretejer horizontal de los espacios como en el entretejer temporal de las generaciones. Y así formamos instituciones. Las instituciones que no son un añadido, sino que son expresión del ser relacional. Pues si el Dios que es comunión toca a la persona que está creada a imagen y semejanza del Dios que es comunión, la misericordia, la alegría y la salida solo son si son sociales, si son relacionales, si son institucionales. Por eso, Francisco, en Evangelii Gaudium, al hablar de la dimensión social del querigma, saca a relucir, podríamos decir, en esa encíclica sobre la evangelización, la situación del mundo. Y habla de cosas tan sabidas y tan repetidas, tan convertidas en campañas, que a veces a fuerza de tanto repetirlas se han convertido en valores, eso que nos gusta decir tanto a los que estamos en el mundo de la educación y de la pastoral, pero poco más. Así Francisco nos habla de que hay hambre, y de que el hambre es un resumen de injusticias, y de que el hambre no pasa por casualidad. Porque al hilo de decir que hay hambre, dice que hay un sistema económico injusto. Un sistema económico que mata. Y también nos dice que hay hombres y mujeres que viven como esclavos, que son esclavizados. Porque para sostener y legitimar un sistema económico que mata, es preciso un sistema político que divide y enfrenta, que oprime y esclaviza, con esclavitudes de cadenas tremendas, exteriores, que nos llegan a través de los medios de comunicación social, y por esa otra sutil forma de esclavitud, que es el dominio de las conciencias, que nosotros experimentamos ante la emergencia de eso que dan a llamar ahora los medios un nuevo totalitarismo. Francisco,
pone en relación el hambre con la esclavitud. Habla también de el descarte y el desecho y pone como ejemplo, entre otros, la realidad tremenda del aborto en el mundo. Y también, al hablar de la dimensión social del carisma, habla del hambre para hablar del sistema económico, habla de las esclavitudes para poner en cuestión los sistemas políticos, habla del aborto y de la comprensión de lo humano para poner en cuestión las propuestas culturales dominantes, y habla de la casa común, del hogar, de esas criaturas indefensas, dice él en Evangelii Gaudium, y abre la puerta a la preocupación por la creación entera, por la ecología. En la encíclica que nos toca a nosotros comentar, en Laudato Si, tomando esta puerta de entrada, la puerta de entrada de una parte del capítulo 4 de Evangelii Gaudium, hace un camino inverso. Así como de un planteamiento general de la evangelización se puede aterrizar en la cuestión ecológica, ahora entrando en la casa común por la puerta, por el lado verde, por la habitación en la que están las preocupaciones ecológicas, nos enseña el resto de la casa. Nos enseña la interrelación y, por tanto, la propuesta solo puede ser integral. Integral, es decir, que ayude a poner en relación. Integral es una forma de decir hoy católica. Nuestra propuesta es católica. Católica no en el sentido de lo que venimos diciendo católico desde el drama de la división de las iglesias, sino católica no para denominar a la católico romana, sino católica en el sentido del credo de la Iglesia indivisa, universal, interrelacional, que toca lo de dentro y lo de fuera, que abarca a la triple dimensión de lo humano, lo que pudiéramos llamar la dimensión del yo, la dimensión de la conciencia del sujeto. Me resisto a decir del individuo, pero bueno, para entendernos podría decirlo. Lo que toca a la dimensión ambiental en el sentido ecológico de lo ambiental, pero ambiental en un sentido integral, ambiental en el sentido de las relaciones, de los afectos, de los diálogos de unos con otros, y la dimensión institucional. La dimensión institucional, la que afecta a las instituciones de nuestro mundo, a las estructuras, no solamente de las que formamos parte, sino que también nos explican. Nosotros vivimos una etapa en nuestras búsquedas como creyentes y como iglesia en el que la dimensión institucional, la dimensión estructural, nos causaba un cierto repelús, con esos viejos chistes de que las estructuras, como las estanterías, cuanto más altas o más inútiles, este tipo de cosas, ¿no?, que vienen de alguna forma de ese viejo dilema entre las iglesias y en las iglesias, entre carisma e institución, que viene de una mala lectura que hicimos en el mundo católico de un libro de Max Weber, que a su vez el libro de Max Weber sobre carisma e institución era una lectura superficial de la propuesta luterana y de su tensión con la Iglesia católica. Pero eso al final entró en la Iglesia como pan bendito. Y como todo en la vida, todo tiene su justificación, ¿no? Pero desde ahí nos hemos desarmado de nuestra dimensión institucional.
y las instituciones poderosas que dominan el mundo en el que estamos están tan encantadas, viendo que nos entretenemos en otras cosas y que hemos sustituido la militancia por los voluntariados y las organizaciones de lucha política por ONGs de nuevo asistencialismo. El asistencialismo que criticábamos en los años 50 o 60, de los roperos y los bocadillos, ha vuelto a entrar y ha tomado dominio de la vida de las iglesias, de las congregaciones, de tantas cosas, ¿no? Perdonadme que lo diga así. Pero la propuesta de Francisco nos invita al mismo tiempo con tanta fuerza a la conversión personal y a la conversión institucional, que es bueno como sentirnos así un poco removidos. Dice Francisco en los números 15 y 16 de Laudato Si, cuál es su intención con la encíclica. Y al hilo de la lectura de los propios números de Francisco, podemos entender lo que quiere decir. El recorrido de la encíclica está tratado en el número 15, para luego hacer un desarrollo de 6 capítulos. Dice Francisco en el número 15, quiero hacer un recorrido por los distintos aspectos de la actual crisis ecológica. O sea, se sitúa a la escucha de la situación a partir de los mejores conocimientos científicos disponibles hoy. Recurre luego, en el capítulo 2, a la luz de la Biblia y de la tradición judeocristiana, para llegar a detectar las raíces del problema en la tecnocracia y el excesivo repliegue autorreferencial del ser humano. En el capítulo 4 hace lo que podríamos llamar la propuesta de la encíclica, que es la de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales inseparablemente vinculadas con la situación ambiental. Desde esta perspectiva, en el capítulo 5, el Papa Francisco propone emprender un diálogo. De hecho, la palabra con la que se articula ese capítulo 5 es diálogo. Un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social que facilite los procesos de decisión transparentes. Y recuerda en el capítulo 6 que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a un nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico. Termina con 2 oraciones dedicada una a los cristianos y otra a creyentes de otras religiones. En el capítulo 16 en el número 16, si bien cada capítulo posee una temática propia, que he repasado ahora desde el número 15, y una metodología específica, a su vez retoma desde una nueva óptica cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores. Esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por ejemplo, ejes que atraviesan toda la encíclica. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. La convicción de que en el mundo todo está conectado. La crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y la local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos serían como asuntos que atraviesan toda la encíclica. Como veis, es algo que va mucho más allá de la cuestión
que popularmente entendemos como cuestión ambiental o ecológica. Es verdad que yo creo que, fiel a un estilo muy propio del Papa Francisco, él, a la hora de dialogar con el mundo contemporáneo, trata de asumir cuestiones que están, podríamos decir, puestas en la mesa común, asuntos que preocupan, asuntos en los que fácilmente se puede entrar en un diálogo para, desde ese asunto, desde esa habitación, poder ofrecer una muestra, poder enseñar la casa común, la casa entera, con todas las habitaciones y con todas las cuestiones. En el rato que me falta, antes de que podamos tener, si queréis, un pequeño diálogo de aclaraciones y demás, quiero hacer como mi visión global de la encíclica, para luego, en la segunda parte, detenerme más en la propuesta de ecología integral y en lo que pudiéramos llamar las pistas del actuar. Porque la encíclica, para entendernos, ahora que hemos repasado los 6 capítulos, está construida desde un clásico ver, juzgar, actuar. ¿Cuáles serían los capítulos del ver? Inmediatamente podríamos decir que el capítulo del ver es el capítulo 1. Pero yo creo que el Papa Francisco, en esto siguiendo lo que ha sido un acento de los últimos papas, está ayudándonos a caer en la cuenta de que la palabra de Dios, que se ofrece luego en el capítulo 2, y que habitualmente en nuestra metodología del ver, juzgar, actuar, hemos colocado siempre en el juzgar, la palabra nos ayuda a realizar un juicio. Yo creo que la doctrina social de la Iglesia, en los últimos 30 años, ha hecho un esfuerzo por hacernos caer en la cuenta, vuelvo a Lumen Fidei, de que la palabra no la podemos situar solo en el juzgar, sino que la palabra nos ayuda en el ver. ¿Por qué? Porque la palabra ilumina, pero sobre todo la palabra toca el corazón, y al tocar el corazón da la vuelta a un viejo refrán castellano. Nosotros en el viejo refrán castellano decimos, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero si caemos en la cuenta, y sobre todo en un lugar como este en el que estáis vosotras, es más verdad, lo mismo al revés. Corazón que no siente, ojos que no ven. Porque muchas veces pasamos al lado del dolor y no nos enteramos. Pasados al lado de problemas del personal y nada. Porque no ha aparecido en un dato, porque no está en un informe, porque no hemos hecho análisis. Y sin embargo, un corazón que ve. De esto habló Benedicto en Caritas in Veritate, por ejemplo. Por eso, este capítulo 2, según queráis, es un capítulo que nos vale para el ver y que nos vale para el juzgar. Es un capítulo de arriba abajo. Pero está claro que el ver lo que está pasando en nuestra casa, contaminación y cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social, la inequidad planetaria, ahí está. Pero el Evangelio de la creación, la luz que ofrece la fe, ¿veis? Enlazando con Lumen Fidei. Y la sabiduría de los relatos del universo, el misterio del universo, nos permite en el ver caer en la cuenta de que lo que estamos viendo no es solo naturaleza, sino que es creación. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Cuál es la diferencia radical entre naturaleza y creación? Que lo creado es resultado de amor. Podríamos hablar de un designio, del designio inteligente, de los debates entre los creacionistas y los evolucionistas, de la visión entre un mundo material y la deriva que se puede hacer de material en materialismo, de la comprensión en la materia de un dinamismo espiritual que incluso hasta la propia física cuántica nos está haciendo caer en la cuenta de que a la hora de comprender lo material hay elementos, por llamarlo de alguna manera,
que podrían tener que ver con el espíritu. Hoy que damos tanta importancia a la información, que a la hora de comprender cómo somos, lo que podamos ser y la proyección de las cosas, cuando estamos inmersos en esta revolución que no sabemos cómo denominarla. Unos, los de Davos, dicen que es la cuarta revolución industrial. Otros, por ejemplo, Rifkin, este sociólogo que anda por ahí también, pero en el fondo convergentes en los planteamientos, dice que en realidad esto es tercera revolución industrial. Me da igual, uno y otro ya lo llamen tercera o cuarta revolución industrial, sí que hablan de una novedad en las formas de producir y de distribuir espectaculares. Y una de las características de la novedad es la información. Hoy, si no sabes matemáticas, parece que no se puede andar por el mundo. Si las matemáticas no se hacen física aplicada, y si las matemáticas y la física no se transforman luego en material cibernético, informático, en algoritmos que programan pero que al mismo tiempo nos descifran, nos manipulan. Uno abre una página de internet y le sale la publicidad adecuada a su persona. Cada vez más, a medida que vas tú ofreciendo datos por el rastreo, por eso que llaman la huella digital, que no hay quien la borre. Bueno, pues creación habla de amor. Habla de amor. Y amor no en un sentido romántico de la expresión, ¿no? Sino amor que lleva consigo una voluntad, un designio, una comunicación, un proyecto, un plan. Claro, la mirada es diferente. Si al mirar vemos la naturaleza y sus componentes físico-químicos, incluso sus componentes matemáticos, o en el rastreo de lo que vemos, decimos, ¿cuál es la huella de amor que se ve aquí? El Evangelio de la creación. Al hablar del Evangelio de la creación, el Papa hace referencia a los grandes textos y desde los grandes textos empieza a abrir la puerta a la doctrina social de la Iglesia, porque Laudato Si es una encíclica de la doctrina social de la Iglesia, que por tanto ha de ser leída en relación con ese magisterio. Y hay que ayudar a caer en la cuenta de cómo Laudato Si abre ese magisterio, que es un permanente coloquio, la doctrina social de la Iglesia, entre evangelio y realidad en el tiempo. La lectura que cada comunidad cristiana en la historia realiza de lo que pasa, iluminada por el evangelio. Así, claramente es un capítulo del juzgar, el capítulo 3, la raíz humana de la crisis ecológica. Claro, a la hora de hablar de la raíz humana es donde el Papa Francisco nos habla de las situaciones de la economía y de la política contemporánea y de la situación de la antropología hoy. La raíz humana. Para dedicar los 3 últimos capítulos a lo que en la jerga de la revisión de vida llamamos el actuar. Primero, digamos, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Una ecología integral. Y a eso dedica el capítulo 4. Una ecología integral que es ambiental, económica y social, que es cultural, que es de la vida cotidiana, que está regida por el principio del bien común y de la justicia, que son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Esta es la propuesta. Y luego esa propuesta se hace líneas de orientación y acción, como hacemos en una programación, ¿no? Hay un objetivo, ¡boom! Este es el objetivo. Luego decimos unas líneas. Y en las líneas, iba a decir, también hay una propuesta, diálogo. Diálogo. Diálogo sobre el medio ambiente, diálogo hacia las nuevas políticas nacionales y locales, diálogo y transparencia en los procesos decisionales. Política y economía en diálogo para la plenitud humana. Las religiones en el diálogo con las ciencias.
para terminar en el capítulo 6 con una propuesta de educación y espiritualidad ecológica. ¿Veis cómo está construida? Por tanto, ¿cuáles serían capítulos, digamos, súper importantes? Siempre cayendo en la cuenta de que todo está relacionado. Pues seguramente el corazón de la propuesta sean los capítulos 3 y 4. El capítulo 3 porque nos ayuda a ir a la raíz de las causas, y si vamos a la raíz de las causas, tendremos más claridad para hacer una propuesta que tenga en cuenta esa raíz. Fijaros, una de las preocupaciones del tiempo en el que estamos, incluso hasta en el tiempo periodístico en el que estamos, es la gestión de la globalización. De alguna forma, si hemos empezado a tomar conciencia de los problemas de la casa común y caemos incluso en la cuenta de que nos afectan los problemas de la casa común, que si se deshielan los glaciares de los polos, eso puede tener una repercusión en las playas de Benidorm o de Sitges, o sea que hay una interrelación en los problemas de la casa común, vamos tomando esa conciencia porque la situación actual de la economía y de determinados elementos de la cultura nos han hecho caer en la cuenta en los últimos decenios de ese fenómeno que, en una palabra que ha hecho fortuna, llamamos globalización. Fijaros que con la globalización estamos teniendo en los últimos decenios una relación extraña, como una pareja que se quiere y que rompe, ¿no? Y que va por barrios esto. Es curioso, por ejemplo, ahora en estas fechas en las que Donald Trump acaba de acceder al poder, cómo antiguos antiglobalizadores se han convertido en defensores de la globalización. Porque ha venido a tomar el poder en Estados Unidos, a la que los antiguos antiglobalizadores ponían siempre en la cúspide del programa globalizador como un programa de dominio mundial, y ahora resulta que llega Donald Trump, que es antiglobalización. O no, vete a saber. Pero bueno, aparentemente sí, dice muros, dice aranceles, dice volver las fábricas aquí. Y uno oye comentarios, incluso de la política española, de personas que en el 15M eran antiglobalización, de movimientos que en las grandes reuniones del G20 o del G8 acudían a hacer foros paralelos, planteando la necesidad de una protección mayor de los mercados interiores frente a hace nada. Nosotros mismos hemos, digo yo, en una organización de nuestra propia iglesia, como es Justicia y Paz, o en Diálogos con Manos Unidas, hemos puesto en cuestión el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Hemos dicho que, bueno, que vamos a ver, ¿no? que sufrimos las consecuencias de la deslocalización, que ayer yo visitando esta casa me encuentro con que los caramelos que están sirviendo para el trabajo de algunas de las personas que viven aquí van a dejar de venir porque como consecuencias del dinamismo deslocalizador, una más de las empresas vallisoletanas de tamaño medio y pequeño tienen que cerrar porque Dulciora va a dejar de producir los caramelos en Valladolid, que venía haciéndolo desde hace unas cuantas décadas, cuando antes se llamaba Helios, y después Dulciora, cuando empezó siendo propiedad de una familia vallisoletana, para luego pasar a formar parte de una multinacional, y la multinacional ha decidido que se lleva la fábrica de los caramelos a Polonia. Como Lauki, que hace leche, pues decidió que se llevaba su factoría a otro sitio. Como Lex Nova, pues decidió cerrar porque se pueden hacer ahora, la imprenta se puede hacer en otro sitio, y además incluso los que diseñan, pues pueden ser personas que vivan en Ecuador, porque los ordenadores te permiten hoy pasar el diseño a sueldos de Ecuador a una empresa de Pamplona,
para que reproduzca. Bueno, y entonces desde ahí hemos dicho, cuidado, cuidado. Vamos a ver cómo se gestiona esto. Pues ha venido Donald Trump y ha dicho, el tratado a parar. ¿Qué es lo que decían los antiglobalizadores hace 4 días? Que el tratado a parar para vamos a revisarle. Pero ahora resulta que Donald Trump es horrible y los que decían lo mismo hace 15 días, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que respecto de la globalización, al menos puede haber 2 proyectos. Un proyecto imperialista, de un color o de otro, un proyecto imperialista, es decir, un proyecto de poder. Un proyecto de poder. O puede haber un proyecto católico. Un proyecto católico. Es decir, un proyecto en el que con la globalización tomamos en cuenta de realidades que nos son queridas. Somos una familia. Rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Somos una familia. Somos una familia. Bueno, las banderas y las fronteras relativas, ¿no? Somos una familia. Es verdad que en nuestra familia valoramos el lugar donde hemos nacido. Sí, sí. Una característica de lo católico es que es universal y local, que es universal y particular. Nosotros tenemos una forma de organizar lo católico que podría ayudar a la organización de lo católico en el mundo de hoy. Somos universales y locales. Amamos la patria chica y reconocemos que nuestra patria común... ¿Nuestra patria común? Es el cielo. Es el cielo. Que sitúa nuestra forma de estar en los espacios y en el tiempo. Es decir, amigos, para nosotros la globalización es una buena noticia. Es una noticia católica. Es una noticia que habla de un hogar común y de una familia común. Es una noticia que habla de fraternidad. Es evidente, hay que ponerla en diálogo con las cosas que pasan en lo local, en lo particular. Hace falta entrelazar, hacer familia de familias. Pero hay un proyecto imperialista que Francisco, en lo que yo llamo el lado rojo de la encíclica, el lado verde de la encíclica es aquello que nos plantea, digamos, las cuestiones más típicamente verdes, más típicamente ambientales. Hay un lado rojo que nos plantea las cuestiones sociales, económicas. Hay un lado azul que plantea la cuestión antropológica. Y hay un lado blanco que plantea la cuestión teológica, que plantea como un argumento de fondo de la propuesta que la naturaleza es creación y que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Pues bien, a la hora de ver cuál es la raíz humana de la crisis ecológica, a la hora de plantear la globalización, Francisco ve con claridad que el proyecto globalizador imperialista, Francisco no utiliza la palabra imperialista. La palabra imperialista es una palabra de Juan Pablo II. Es una palabra de Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis, que haciendo también una lectura en la doctrina social de la Iglesia de la situación del mundo, dice que la situación del mundo es una situación imperialista. Es un imperialismo. Es decir, es una lucha de poderes, es una dominación. Entonces, ¿cuál es la situación de la globalización imperialista? Está marcada por la tecnocracia. Por la tecnocracia. A esto sí que hace referencia Francisco en el capítulo 3, dentro del capítulo 3, en el parágrafo 2, cuando habla de globalización del paradigma tecnocrático. ¿Qué entiende Francisco por paradigma tecnocrático? Por una parte, siempre en este diálogo, en principio, la tecnología forma parte de la capacidad creativa del hombre. La tecnología es algo, en principio, que lo podemos considerar como algo bueno. Es decir, que el hombre haya tenido capacidad de leer la matemática de lo creado y leyendo la matemática de lo creado tengamos una capacidad de conocimiento, de actuación de todo tipo, ¿no? Que podamos coger
un aparato como este y hablar con el otro lugar del mundo e incluso vernos y además tener una biblioteca entera y demás. Bueno, ahí es el haber podido llegar a un desarrollo tecnológico, así es. ¿Cuál es el asunto? Cuando la tecnología, por las propias reglas del juego de la vida económica y de la vida política, se convierte en un instrumento de poder, en un paradigma tecnocrático, que no solamente es que lo sea, por eso es un paradigma, no solamente es que sea un instrumento de las instituciones de poder de este mundo, que lo es, sino que como paradigma se nos ha metido en el corazón. Y de alguna manera también cada pequeño ciudadano, nuestra misma forma de relacionarnos y de vivir, está tan ahormada por el paradigma de la tecnología como fuente de pequeño poder en nuestras propias vidas, que ahí es donde aparece un problema real, porque en definitiva este poder y las diversas consecuencias a las que el Papa se refiere al hablar de la economía del descarte, de la economía que mata, de los descartados, de los basureros, pues de la capacidad de dominio. Hay uno de los grandes problemas de nuestro mundo: cómo gestionar la globalización. Y tiene pinta de que en esta gran transición vamos a jugar a bandazos. A bandazos de, por una parte, el seguir avanzando en este comercio mundial internacional que marca tantas reglas del juego, entre nosotros, lo vemos en nuestra propia vida ordinaria. Es decir, o los chinos se apuntan a nuestras reglas del juego, por ejemplo fiscales, por ejemplo de seguridad social, por ejemplo de criterios de ecología, o nos volvemos chinos, como de hecho nos está ocurriendo, con las tiendas que nos llegan, con los barcos factoría que llenan luego nuestros comercios de productos relacionados bien por empresas directamente chinas o por algunas de nuestras empresas que se han ido allí o a otros lugares del mundo aprovechando ventajas, entre comillas. Ahí hay una cuestión. Y al lado de esa cuestión, al lado del paradigma tecnocrático como paradigma de la globalización, está la otra gran cuestión, que es la comprensión misma de lo humano, las crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Este lado azul de la encíclica, el que plantea la cuestión antropológica. La cuestión antropológica que está en la mesa, ¿no? ¿Qué significa ser persona? ¿Qué significa ser hombre y mujer? ¿Tiene significado la diferencia sexual? La igualdad de los sexos, que afirma con buen criterio la radical igualdad de la identidad humana, de la identidad de la dignidad de la que somos portadores, puede dejar como en un segundo plano, como en una especie de factum, de algo que se construye desde las propias decisiones, la evidente diferencia sexual entre nosotros dos? ¿Tiene significado la diferencia sexual? Digo, como una de las grandes cuestiones, que en realidad, amigos, esto es solo el prólogo de la gran pregunta de las próximas décadas. Que si ahora, en esta jerga de la cultura dominante, decimos a la hora de comprender la antropología, decimos, no, somos hombres, mujeres, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero. Además, cada cual con su reivindicación, cada cual con la sospecha que produce en aquel que quiera cuando menos poner en cuestión esta propuesta. En realidad esto es un prólogo de la gran cuestión, que es nuestro coloquio con las máquinas, la nueva síntesis, el nuevo sujeto. Esa especie de superación de lo humano
que son eso, porque en la jerga de los libros de mayor actualidad ya hablan del proyecto Cyborg o del proyecto Gilgamesh. Gilgamesh, ese proyecto financiado por Google y Apple, el proyecto de amortalidad, no de inmortalidad, dicen en el propio proyecto, porque siempre te pueden dar un tiro, pero sí de amortalidad, de pensar que la muerte pueda ser vencida. Claro, es curioso porque estos autores de este mismo proyecto dicen, hasta ahora había algo que igualaba a todos los hombres, ya fueran pobres o ricos, capacitados o discapacitados, y es que todos nos moríamos. Y en el cementerio todos iguales. Bueno, luego están las tumbas, pero todos iguales. Estos dicen ahora, no, puede haber, porque ya ellos lo reconocen, puede haber un grupo de humanos que sean amortales. Esto que en el fondo todavía nos parece algo de ciencia ficción, sin embargo, como es una especie de dedo, de indicador hacia dónde se quiere ir, justifica algo que no es de ciencia ficción, sino que es de nuestra realidad actual. La llamada cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, la posibilidad de desarrollar con todas sus potencialidades las impresoras en 3 dimensiones o en 4, que ya empiezan a hablar de diseños de 4 dimensiones, de impresoras en 4 dimensiones, es decir, de impresoras que incorporan el movimiento. Y esto no es ciencia ficción. Dicen, yo lo escuché el otro día en una conferencia en Davos, no es que estuviera en Davos, pero he seguido Davos por internet, porque Davos es el grupo, cada vez más que tratan de agrupar a más gente, que son los que están programando la cuarta revolución industrial. De hecho, seguramente el texto más interesante sobre lo que significa la cuarta revolución industrial es el texto del presidente de Davos. Está publicado en castellano, porque fueron los debates de Davos de hace un año sobre la cuarta revolución industrial. Bueno, en este año, consecuencias ya dando por sentado que la cuarta revolución industrial está aquí, consecuencias. En el planeta, así como la primera y segunda revolución industrial hicieron surgir, y cito de memoria, pero esto es lo que dicen, hicieron surgir una clase social, el proletariado, la cuarta revolución industrial hará surgir una nueva clase social, los innecesarios. Los descartados, diría Francisco, estos lo dicen más suave, los innecesarios. El proyecto de amortalidad es para los necesarios. ¿Qué ocurre con los innecesarios? Que cuantos menos haya, mejor. Cuantos menos, incluso parece un argumento piadoso. Cuantos menos haya, mejor. ¿Qué hemos de hacer para que cuantos menos haya, mejor? Seguir implementando con esta palabreja que se utiliza tanto ahora, incluso en los foros de la cuestión social, políticas antinatalistas. Políticas. No es nada nuevo. O sea que ya desde los años 70, cuando el famoso grito de Rockefeller, millonarios de todo el mundo, uníos, año 74, pues desde entonces se pone en marcha una propuesta pro aborto y antinatalidad. El antropocentrismo moderno. ¿Veis? Aquí Francisco dice, por una parte, qué bien tiempo moderno, has puesto al hombre de pie. Qué bien tiempo moderno, has afirmado la dignidad del hombre. Por otra parte, cuidado tiempo moderno, porque queriendo poner tan en el centro al hombre, ahora resulta que los que están programando el tiempo post dicen, el hombre es una amenaza. Está mal que el hombre esté en el centro. Dicen los post. No para volver a la Edad Media, diciendo Dios está en el centro,
sino para decir el hombre es mejor que no esté en el centro. Es mejor que decidan las máquinas. En varias multinacionales de las más importantes del mundo hay ya en el Consejo de Administración un ordenador de inteligencia artificial. Para que después de que hayan discutido los que tienen intereses distintos en el seno del Consejo de Administración, poder decir a la máquina, ¿tú qué dices? Porque tú no tienes interés. Y tú tienes todos los datos. Es la tecnocracia, es el sometimiento de la política a la economía, es el sometimiento de las programaciones sociales a los datos de los expertos. Bueno, por aquí está el problema. Y entonces, desde ahí, una propuesta integral. Y en la propuesta integral, los creyentes tenemos algo bello que ofrecer, hermanos. Tenemos que ofrecer que somos a imagen y semejanza de la Trinidad y que, por tanto, nuestra visión de lo creado es trinitaria. ¿Qué queremos decir con trinitaria? Que todo está interconectado, que Dios no ha creado nada superfluo. Claro que hay una interconexión entre lo que le pasa al gato montés y lo que le pasa a la bubilla de no sé dónde y lo que le pasa a las especies que desaparecen en un sitio o en otro y lo que le pasa a la casa común y a la familia. Que en esa mirada la persona humana tiene una posición singular. Una posición singular que no es de dominador-depredador, pero evidentemente es de superior dignidad, porque hay planteamientos ecologistas que sitúan a lo humano y en ese sentido hacen juego a las tecnocracias. Pensemos que las capacidades de manipulación son tremendas y que la mayor parte de los movimientos antiglobalizadores y de las conferencias antiglobalización, como la de Porto Alegre, han sido financiadas por las multinacionales. Porque en el fondo, si no hay un planteamiento global, integral, católico, las posibilidades de que tratando los asuntos de manera aislada seamos manipulados es evidente, y que se manipulen las buenas intenciones. Las buenas intenciones, las emociones en esta cultura tan emotivista, incluso a la hora de dialogar sobre la situación de la antropología, pero hombre los homosexuales, pero hombre los transexuales, pero respeto, tolerancia. Y con el respeto y la tolerancia que son evidentes a la hora de la acogida del sujeto, de la persona, se quiere meter en el armario a la posibilidad de dialogar sobre la importancia de los significados, de dialogar sobre la verdad, porque nos dicen ahora que el tiempo es de posverdad. En ese sentido, la propuesta es entusiasmante, pero, amigos, nos descoloca.